Bueno, aquí estamos con el tercer encuentro de 6 dramaturgas argentinas 1, el taller de lectura, y hoy vamos a comentar la obra La Irredenta de Beatriz Mosquera. Y estábamos con en qué fecha había sido escrita. Yo encontré en el texto de Silvina Míguez, que se llama Resistir para trascender la espera en la poética teatral de la Argentina de Beatriz Mosquera, en ese texto, encontré que esta obra de teatro, La Irredenta, había sido escrita en 1989 y reescrita en 1999. Y del análisis que hace Silvina Míguez, yo extraje dos cuestiones breves, y una que es que ella sitúa esta obra de teatro en la revuelta feminista en la línea de Julia Kristeva, y también en el nomadismo de Rosy Braidotti. Vuelve a aparecer Rosy Braidotti, que habíamos mencionado la vez pasada, con la obra de Cristina Escofet, Yo Encarnación Escurra, ¿no? Pero bueno, esta referencia literaria crítica que yo encontré investigando en Google Académico es para consultar. No está en PDF, es un libro que pude entreleer en lo que me permitió Google Libros. Y también yo les envié para que viéramos la entrevista a Beatriz Mosquera, en la que ella habla un poco de la obra. En principio habíamos dicho, cuando recién nos encontrábamos acá en el Zoom hace un ratito, que debemos ubicar esta obra en la tragedia, ¿no? Tal como concluye. Y que por otro lado, esto como ustedes saben yo lo planteo para alargar el análisis, después voy coordinando la participación de ustedes. ¿Por qué es contemporánea? Porque tiene elementos queer, ¿no? Uno de los personajes es queer. Claro. Por lo tanto, es una obra que perfectamente se puede leer hoy como contemporánea. Tiene cantidad de ironías, de críticas, y hay un uso del lenguaje, y yo después de haber leído la obra, me hizo pensar que es un recurso de la dramaturga para prepararnos para el final, digamos, porque el final es tan trágico, lo que le pasa a la Irredenta, Lucía, es tan trágico, con su salud y después con la decisión que toma finalmente, que el lenguaje y lo satírico y lo carnavalesco de algunas escenas, la escena espiritista es maravillosa, es muy cómica. Todo eso que aparece en la obra es un tratamiento de lo trágico. Quiero decir que vela lo trágico. Llega la decisión final, aparece el final, sorprende el final, y todo lo cómico, lo satírico, lo carnavalesco que puede tener la obra se disuelve. Yo digamos que el feminismo no lo termino yo como lectora no termino de encontrar la beta feminista, porque ustedes la han encontrado. Y me pareció una obra, como yo les decía, lo que más me sorprendió fue lo contemporánea que es, ¿no? Por este rasgo queer que tiene. Y bueno, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Puedo hablar? Solo quiero decir esto. ¿Puede ser, Elena? Sí. Soy. Sí. A mí me llamó la atención, y un poco por ignorancia, la palabra irredenta, porque yo decía que es irredenta. Entró irredenta a la sala de Zoom, miren, entró irredenta. ¿Dónde está? Juez irredenta, ¿la ven? No, nunca había escuchado esa palabra. Rodrigo se ríe. No te ríes, Rodrigo. ¿Dónde está irredenta? ¿Quién es irredenta? Que se apersone, que sea presente. Esa persona que... Ahí está irredenta, ¿ven en la sala del chat? La estoy señalando con el mouse. No veo. Ay, no veo nada. ¿Ven con mi mouse? No. ¿Dónde dice irredenta?
Dice irredenta. Sí, yo estoy en el celu y tengo mis limitaciones, no como si estuviera en la compu. Irredenta, te escuchamos. Who are you? ¿Quieres que lea? Ah, sí, acá lo veo. No nos conteste, Irredenta. ¿De quién es? No sé, no veo. ¿Cuántos somos? Está sin cámara. ¿Eh? Está sin cámara, irredenta. Pero no tiene cámara. Irredenta, ¿quién Está sos? sin cámara, Irredenta está sin cámara, ahora la veo. Ah, yo no la veo. Ah, ¿cuánta gente? Acá la participante. Bueno, pero que hable por lo menos, Irredenta. Está como acabo de verlo, acabo de verlo. Bueno, Irredenta, te escuchamos. Queremos saber qué opinas vos de vos misma. Claro. Lili, ¿qué ibas a decir? No, bueno, eso, no, ya que estoy redenta, digo, yo no sabía lo que significaba y busqué irredenta y apareció irredentismo. Ajá. La definición dice, es toda corriente política que propugna la anexión a un territorio considerado como nación de otros territorios que se consideran propios de aquella por motivos culturales, históricos, lingüísticos, etc. Y a mí esto me hizo pensar, más que nada la palabra territorio, digo, ¿no? Nombrar a una persona irredenta, porque en realidad ella se llamaba Luisa, y ella dice, me llamo Luisa, no irredenta, sí, pero todos le decían irredenta, me hizo pensar en esto de qué territorio ocupaba esta mujer como mujer. Porque vos decís que no le ves lo feminista. Yo creo que es cierto que eran mujeres que no se escuchaba que lucharan por sus derechos o sus igualdades, pero sí eran mujeres que tenían absoluta conciencia del lugar social y político que ocupaban. Entonces, en ese sentido, creo que la definición de irredentismo va bárbaro. La verdad que a mí el título me sorprendió. Ya con el título me quedé enganchadísima. No sé si se entiende lo que quiero decir. No sé si a alguien más le pasó algo con el título, La Irredenta. Porque ni siquiera era un mote o no sé, no tenía como decir, no sé, la pichi, la chona, no, la irredenta. Sí, pero ¿quién se lo puso el nombre? ¿Cómo? ¿Quién se lo puso el nombre? Porque ella decía que se llamaba Luisa y no quería que le digan irredenta. Para mí que Lola le puso ese nombre, ¿no? ¿Y por qué se lo habrá puesto entonces? Y eso Lola queda como un misterio, porque la verdad que no se sabe. Es como dice que son territorios que están sometidos. Ella era una sometida a Lola. Absolutamente. Lola la tenía sometida y dominada. Bueno, Lola tenía sometida a las que estaban ahí, a las 13, las tenía sometida. Hasta te digo que ella también era una sometida del sistema. Sí, claro. Yo creo que, como dice Elena, ahí coincido con Elena, digamos, leyéndolo así, tampoco veo la posición feminista porque están adentro del sistema patriarcal, masculino, y funcionan con la lógica digamos, de lo que pide lo masculino. Digamos, por ahí me parece que ahí no estaría lo feminista, se me ocurre. No, y aparte los hombres de esas mujeres, ¿no? Eran hombres golpeadores, claro. hasta Dolores, el que había muerto, también supuestamente la molía a palos, ¿no? Y hasta Lola tiene una postura súper machista. Claro, Lolo, el famoso Lolo, claro. No, Lola, la que... No, Lola, la pareja supuestamente de Lola, era un tal Lolo. Lola no era la...
Sí, pero Lola era, digamos, la que las dominaba en cierta forma, pero Lola, una de ellas dice, bueno, vos también tenías a Lolo, que te la Lolo era el que trataba. estaba muerto, Frank, No, el que estaba muerto era Fran. claro. El de Azucena era Carmelo, el que supuestamente la venía a buscar, ¿no? Sí. Ella Se con su traje arrepiente. de novia en el Ese manequín. arrepentimiento es cantado, ¿eh? ¿Cómo, Sí, Elena? claro. Ese Sí. arrepentimiento es cantado. Uno Sí, sabía sí. que no se iba a concretar el matrimonio. Era cantado. Duele igual, ¿eh? Chicas, Sí. yo lo que encuentro en relación al feminismo es como una creciente sororidad entre estas mujeres. Estas mujeres se decían verdades duras, pero se las decían desde un lugar desde el amor y desde el acompañamiento. Por más que una tenía dominancia sobre las otras, creo que lo que podemos encontrar como beta feminista es una naciente de este sentimiento de sororidad, de entender que la otra es una hermana y que luchar con ella, enojarse con ella, amarla y aprender en conjunto. Algo colectivo también. En un momento... Me parece que el tema de los estereotipos femeninos. En un momento Azucena dice, los mejores momentos de mi vida lo pasé aquí con ustedes. Hay una unión entre ellas. A mí me provocó un poco, son personajes patéticos, pero me provocaron mucha ternura también. Incluso también entre Lola y la Irredenta, además de dominación, hay una especie, no sé, de amor, o como una pareja, por momento es rara la relación. Pero sí, como una familia, quizás, no sé, es extraño, es inquietante. Sí. La búsqueda del kiosco, la mentira sobre el kiosco. Bueno, ahora como todas buscaban a Lola, ¿no? Todas buscaban. Les mentía muchísimo y sin embargo todas preguntaban por ella. Cuando empieza la primera escena, que ella llega y redenta y se saca la peluca, los zapatos, también eso de que llega y busca la palangana con agua caliente. Y eso le dio un placer, yo digo, qué significado también, ¿no? ¿Qué encontraban ahí estas mujeres? Porque en el afuera eran también mujeres engañadas y golpeadas, ¿no? Así que era todo muy, muy lamentable lo que le pasaba a estas mujeres. Y sin embargo, cuando Lola le miente, ¿no? Y le dice que se va a quedar ciega, y la otra, todos le creían a ella, Lola. Y sin embargo, ella pobre se lo creyó, se tapa los ojos, y después da vuelta a la cuestión y redenta hace la mentira, ¿no? O sea, porque en realidad no muere Irredenta. Por eso cuando vos, Elena, dijiste qué final trágico, ¿en qué sentido? En el sentido de que, porque viendo que ella la engaña a Lola también, pensando que Lola se creyó que se mató, claro, y sin embargo no lo hace. O sea, ¿desde qué lugar lo viste como que realmente terminó como una tragedia? Sería una tragedia en toda la continuación de la obra, no solamente el final, ¿no? ¿O estoy equivocada? Me gustaría que me digan algo de eso. ¿Si es tragedia o no? No, vos dijiste, ¿cómo termina la obra? ¿Qué tragedia? ¿Tragedia en sí toda la obra o el último momento de lo que hace Irredenta, que simula que se suicida y no lo hace? Y todos le creen que se suicidó. Entonces, ahí es donde yo me confundí, pensando que vos decías, qué tragedia, cómo terminó. Pero yo no lo vi que terminó como una tragedia, porque Irredenta no se muere. Sí, pero yo hubiera preferido que se muera, te digo, porque o sea, era como muy... Perdón, Elena, perdón, ibas a hablar. No,
yo la considero una tragedia por el ámbito de los personajes, por lo que ocurre más allá del lenguaje y lo carnavalesco y lo caricaturesco de todo lo que ocurre, hay un fondo de tragedia en esta obra. Sí, yo pienso igual que vos, Elena. Lo único que yo entonces me confundí pensando que vos decías qué final trágico por la acción que hubo al final. Pero ahora lo que decís es no, sí, todo es una tragedia. Digamos, yo decía que el lenguaje vulgar, el insulto, el lunfardo, la mala palabra, la obscenidad, la locura, la psicosis, la alucinación de la chica trans, realmente, por más que uno... Estoy de acuerdo. Por más que uno, digamos, tenga digamos, el lenguaje y la apariencia de los personajes, el semblante de los personajes, lo que hace es velar lo trágico que hay en el núcleo de la obra. Exactamente, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo desde ahí, sí. Me confundía el final, que entendí que vos decías que el final... La falta de recursos, no. Ahora el desengaño de la que se iba a casar, que la abandonan y era recantado, o sea, la verdad que todo duele ahí, ¿no? Y sí, además, como decía Elena, todo duele y es trágico también porque no hay posibilidad de resolver nada, queda el dolor ahí, no hay manera, por eso, digamos, no hay esperanza. Claro, no hay solución de continuidad, digamos, no hay un corte, claro, como que sigue. Y además que Lola está funcionando como la madama, además tiene autoridad sobre ella y en definitiva las tres, tanto Azucena como la Irredenta y la otra que no me acuerdo el nombre, están frágiles ante esta Lola que por eso puede jugar perversamente con las mentiras, haciéndoles tanto daño. Yo creo que lo trágico también es la necesidad que tienen de que alguien las domina, que alguien las contenga, que alguien las domine. En este caso es Lola, porque en definitiva todo lo que ella actúa como medium de lo que dice Frank, el Lolo, es un invento de ella, que maulle, de que haga todas esas cosas grotescas, ¿no? De animal. Es un invento de Lola, que le dice que Frank le dice a ella que él tiene que hacer esto y lo otro. Lo trágico yo veo también en eso, en la dependencia que tienen de que alguien las domine, que alguien las contenga, pobrecitas. Yo las estoy escuchando, perdón, y buenas tardes. Más allá de que es una tragedia, como así, tragedia, drama, como dijo Elena, yo lo veo como, no sé, a mí me parece una obra tan maravillosa, que no le veo lo triste porque ellas se tienen, creo que como dijo Sil, ellas se tienen una a la otra, más allá de todas las cosas que le pasa, todo el drama, toda su necesidad de tener un hombre, cada uno a su lado, que en realidad no le sale, a mí me parece que lo maravilloso es que se tengan unas a la otra y la búsqueda esa eterna de la felicidad, y la búsqueda, y la búsqueda, y la búsqueda, que no termina nunca, que no termina la obra, que va a seguir la búsqueda. Eso me parece lo maravilloso de la obra, esa búsqueda eterna de la felicidad que no acaba. Y yo creo que Lola es re necesaria, alguien tiene que estar al mando, y me parece el personaje de Lola es excelente. Yo voy a abrir ahora la entrevista de Beatriz Mosquera, que habla de Lola, si no me equivoco. Sí. Yo les mandé la entrevista con la obra. Sí. Quisiera preguntar algo, porque yo soy de México y hubo cosas que a mí me costaron de entender. Expresiones.
Sí, varias expresiones que hasta las tenía que anotar para luego investigar, porque de plano para mí era, no entendía, pues. Y algo que yo quisiera preguntar, las payadas. Investigué un poco, escuché un poco de las payadas, pero no sé, o sea, ese significado, siento que la payada va a tener un significado detonante e importante en el momento que la cantan, porque supongo, no lo sé, no es, lo que cantan no es una canción popular, sino yo creo que es con la rítmica. Improvisación. En la payada se improvisa. Es un género que acá los gauchos, o bueno, las chicas sabrán decir más lindo todo esto, era su medio de expresión artística en una época y lo hacían mucho los gauchos. La payada era improvisación sobre un tema. Fíjate que lo que improvisa, lo que se dice, no es que lo tienen escrito o es una canción, lo van improvisando. De eso se trata en la payada. Se elige un tema y es como un duelo. A ver quién remata mejor, a quién se le ocurre la mejor frase. Esa es la payada. Ya, muchísima más claridad en la escena. Rap. Sería el lo que rap hacen, de ahora, de alguna forma. es lo que hacen los raperos ahora, los duelos de rap ahora. Ah, qué buena comparación, Mario. Claro, los chicos que hacen rap, que continuamente están, o sea, tiran un tema o continuamente El están... otro le contesta, tal cual, tal cual. Claro, le contestan, van contestando. Son menos duros que la payada. La payada era menos dura que era como un poco más romántica. Sí. Claro, es esa. Las peleas de gallos, son peleas de gallos en rap en Centroamérica, acá también. Sí, con eso me queda muchísimo más claro la idea de la parte donde cantan, ¿no? Claro. Porque yo hasta intenté buscar textualmente, ¿no? Así como de, sí, tal vez es una canción popular, pero pues no la encontré. ¿Sabés dónde tenés que buscar? En las fiestas populares nuestras, bueno, ahora no se están haciendo, pero si buscás la fiesta de Jesús María, poner payadores argentinos o payadores uruguayos, hay muchas de este tipo de payadas. Había un duelo que era Corbeto y, no me acuerdo del otro, que eran dos que siempre eran los mismos, que iban por fiesta en fiesta, y iban haciendo estas payadas e improvisaban en el momento. Y eran como si fuera un dúo, y era un dúo famoso. Ahora falleció uno de ellos, el más joven falleció, pero siguen haciendo esas payadas en las fiestas nacionales argentinas nuestras, que la de Doma y Folclore, en Jesús María, y en todas esas se siguen haciendo. En la todavía. fiesta del carnero, acá en mi ciudad también. Claro, en todas estas fiestas así, me sale patrióticas, pero no, las gauchescas nuestras que tienen que ver, autóctonas, las que tienen que ver con el gauchaje son. Pero si googleás, si las chicas de afuera, los chicos de afuera, googlean payadores en fiestas populares o payadores argentinos, van a encontrar muchos duelos y muy interesantes, muy interesantes. Inclusive la payada viene desde 1800, hasta también Gardel se inició un poco así con eso, que había un payador que era Gavino, que era uno de los primeros payadores, que fue el más famoso de todos en los años 1890, 1900 y pico. Que eran muy famosos ellos, que arrancaba, y de ahí arranca la milonga, y después arranca el tango canción. Es una base de eso, tiene la payada, pero hay material en YouTube para que vean cómo se hace. Como uno a veces piensa que está arreglado, pero no, uno tiene que confiar que lo están improvisando en ese momento. Se da cuenta que a veces se improvisa en ese momento cómo buscan las palabras. Igual que los raperos, los chicos que son raperos también la buscan en ese momento las palabras y la van armando. Pero se puede encontrar material para la gente de afuera que quiera saber cómo es una payada, que es toda improvisada. Nada más. Muchas gracias. Sí, la verdad aclara muchísimo. Y algo que me había pasado durante el curso, o sea, en las lecturas pasadas, era que hay cosas que yo como mexicana no lo tengo tan aterrizado, o hay cosas que no hago clic, ¿no? Yo creo que es por el contexto. Y de hecho, ahorita que los y las escucho, yo siento que la obra no es tragedia, porque no hay un cambio de orden. Se pueden madrear, se pueden gritar y todo, pero realmente al final de la obra se quedan las 3, bueno, las 4 más bien.
no, ninguna se va. En ese aspecto me recuerda mucho a una obra mexicana que se llama Los signos del zodiaco, que su sueño es salir, 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 salir de una vecindad, pero nunca salen. Y esa es una de las frustraciones más grandes de los personajes, de que no salen, pero cuando se les presenta el momento de salir, pasa algo y nunca salen. Y a mí me recordó mucho al teatro del absurdo, de hecho lo comentaba con una de mis compañeras, que de hecho está por aquí, Brenda Monzón, como un poco como Godot, ella me daba ese ejemplo de Esperando a Godot, y por ejemplo, con el tema de lo femenino, de la figura masculina, yo tengo mis sospechas de que Lolo exista, porque a mí me da la impresión de que Lolo es Lola, solamente le cambia la vocal para ser Lolo y agarrar, porque es chistoso que todas las mujeres mencionan a su hombre, ¿no? Ya sea Frank, ya sea Pedro, ya sea Carmelo, pero cuando Lola menciona a Lolo, es como este instinto, este lado masculino que de cierta manera Lola representa en este universo, ¿no? El que somete, el que está arriba, el que decide, pero ella es mujer. Entonces yo tengo mis presentimientos de que Lolo es la parte masculina de Lola, porque no hay una descripción como un hombre, así el hombre, ¿no? O sea, no sé, ahí yo tengo mis dudas. Y también con el final yo también siento como un trago amargo de este juego de se va, no se va, me muero, no me muero, va a seguir y va a ser constante, 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 ¿no? Y es algo que se va a estar repitiendo y nadie va a salir de ahí. Y en mi contexto mexicano, de mexicana más bien, es el querer, no sé, el querer hacer cosas y por ser mujer, por ser mexicana, no sé, no me lo van a permitir, ¿no? Entonces justamente eso está, o sea, para mí sí fue una bofetada, porque de hecho yo con mi compañera Brenda estábamos comentando que yo también le creía a Lola del kiosco. Yo dije, wow. Yo también. Dije, no dije qué bella, sino más bien fue un... Yo también le creí del kiosco. Ajá, porque dije, mendiga, lo que quiere hacer es, ya no la puede esclavizar sexualmente, ahora le va a pedir que se aprenda dónde están los cigarros, dónde están los dulces en el kiosco, para que ella atienda. Eso, pero ya cuando dice que no hay kiosco, yo también sentí horrible, porque de cierta manera también idealicé la idea. Pero porque, perdón, Elena, ¿me permitís? Sí. Sí. Hay una estrategia de la autora, porque yo me puse a ver, ¿cómo puede ser si yo me compré la idea del kiosco, qué escribió para que yo me la compre y después me la termine como me la termina? Entonces empiezo a ver que son como dos carillas que desarrolla toda una idea perfectamente diagramada, hasta la ropa que va a usar, hasta el momento en que anda a probarte el vestido, y después deben ser fáciles dos carillas, si no es una carilla y media. ¿Y cómo la termina? Yo me enojé, porque dije, no me la podés terminar así. ¿Te la creíste? Yo volví a leer atrás, dije, no puede ser, no puede ser. A ver, espera, leí mal. Ah, sí, es mentira, ¿viste? Como, no me podés. O sea, dije, ¿cómo puede ser que nos convenció de una manera y después con 3 palabras te tira la idea abajo? Esto es lo que ella dice que es el realismo exasperado, ¿no? Es muy doloroso, y así toda la obra. O sea, como yo sentí que Furra fue un orgasmo, esto fue un polvos interruptus cada momento. O sea, ¿entendés? Era cachetazo. Hoy, bueno, me dolió, pero espera, sigo, camino, otro cachetazo. Durísima. Y con el final, le dije, no, matámela y no me jodas más. O sea, porque me vas a dar otro cachetazo.
terminé riéndome y dije, bueno, está bien, pero la verdad, mira, me voy a ver Emily en París en Netflix, porque necesito salir de este agobio que me dejaste. O sea, ¿entendés? A mí me recordó mucho esas mentiras que le crees a los políticos. Dices, sí, bueno, sí, te voy a... la hermana de un sindicalista. Sí, te voy a creer, te voy a creer. Claro. Tienen un púlpito ellos. Ellos tienen un púlpito, Lola, que sea es re política. Sí, tal cual. Sí, por ejemplo, acá en México las reformas acerca de violencia de género, vamos a poner un alto, vamos a ayudar, y la realidad es que siguen muriendo 10 mujeres al día en México, ¿no? Y acá igual. Entonces, pero hay un momento donde los políticos dicen, ya no nos van a creer, ¿qué hacemos? Pues ponemos a una mujer y que diga lo mismo. Y ya cuando todos decimos, no te creo, todos, no le creen porque es mujer, ¿verdad? Y se van hacia otro lado y caemos en sus mentiras. A mí me parece... ¿Qué dice Beatriz Mosquera de Lola? Dice, la Lola se me impone. La autora dice que Lola se le impone. He llegado a pensar que la Lola me ha modificado con sus excesos y que su realidad es más real que la mía. Ella explora partes de la realidad que yo no me permito explorar. Se burla de mis prejuicios de mujer decente, de mis dudas de intelectual aferrada a los conceptos. Me menosprecia por mi necesidad de ciertas seguridades burguesas. Ella es mi alter ego, por eso seguimos viviendo juntas. Eso pasa con los personajes cuando uno escribe teatro, que se vuelven tan vívidos que uno convive con ellos. Es muy linda esa entrevista que les mandé. Lo que no, es del año 96, es una entrevista ya posterior a la segunda. No, es previa a la reescritura, que es del 99. Esta entrevista es previa a la reescritura. Entonces, tenemos, Beatriz Mosquera también es profesora de filosofía como Escofet. ¿Vieron qué relación importante que hay entre filosofía y dramaturgia? Es muy importante la relación que hay. Si uno revisa lo que le da entidad a la teoría del teatro, la mayor entidad o profundidad teórica, es no del campo de la literatura, sino de la filosofía. Yo creo que tiene que ver con la búsqueda humana. Creo que la filosofía hace eso. Yo tengo la misma percepción, la misma impresión. O sea que la filosofía, los grandes autores o los nuevos filósofos tienen otra visión de lo que está, que capaz que nosotros no lo llegamos a ver, lo percibimos, pero no llegamos a ponerlos en palabras. Esto... no sé, no digo lo último, pero lo anteúltimo, que era lo de la sociedad líquida, las relaciones líquidas entre nosotros, todo lo que era como muy, muy light, nosotros lo sentíamos como personas y ellos lo pueden poner en palabras. Yo también me vuelco un poco hacia la filosofía como para buscar material y para buscar entender. Yo soy actor, generalmente, yo mayoritariamente soy actor, pero también para buscar en la psiquis y para buscar qué más poder decir y qué más aproximarme a esto nuevo que uno quiere decir, lo que uno quisiera plasmar para mostrarle al público y compartir con el público. Creo que la filosofía hace mucho de eso. Y la nueva filosofía, Jean-Luc Nancy, que habla sobre el cuerpo, sobre todo esto, es muy interesante. Es muy interesante los nuevos filósofos. Bueno, Bauman era el de la... Perdón, ¿no? Que me extiendo un segundito. Es sociólogo, Bauman, pero se lo lee claro. como... Sí, además... Más con la sociedad líquida. Era sociólogo. Sí. A mí me parece reinteresante esta articulación entre filosofía y dramaturgia, porque, por ejemplo, yo di clase de filosofía muchos años, y siempre en la facultad nunca se le dio mucha importancia al pensamiento trágico. Yo siempre lo tomé como un núcleo paradigmático del pensamiento,
Y aprendí mucho dando clases sobre eso y recordando esto que decía el compañero, que no sé el nombre porque estoy con el celu, no veo los nombres, que Deleuze decía, ¿no?, que la filosofía inventa los conceptos para dar respuesta a todos los conflictos inherentes a lo humano, que, bueno, desde que estamos en esta tierra son los mismos, con algunos ropajes diferentes, pero son los mismos. Ella dice en una entrevista que vi ayer con Lito Cruz, ¿no? Le dice que cuando ella termina de estudiar filosofía y se vuelca a lo teatral, porque en esa época ella venía de un colegio religioso, ¿no?, en su primaria. Entonces, lo que era subir a un escenario era para digamos, declamación, no actuación, sino declamar. Entonces le dice a Lito Cruz en un momento que me pareció muy bueno, ¿no? Le dice, lo que de filosofía sería como, ¿cómo te puedo decir? Era una virtud, ¿no? Dice, para el teatro sería un pecado, en esa época, ¿entendés? Así lo decía ella a Lito Cruz. Que en su momento ella le costó bastante transitar ese camino, ¿no? Cuando sale de la filosofía para entrar en el teatro. Claro, lo que pasa es que la dramaturgia estaba siempre, como hemos hablado en alguna reunión que yo hice, que también está en mi canal de YouTube, la dramaturgia estaba naturalizada en los varones. Directores de teatro y dramaturgos eran los varones, las mujeres eran vestuaristas, actrices. Maquilladoras, entonces, claro. Claro, hay toda una tradición. Ahora, digamos, la razón por la que yo diseño este taller, y lo hago y estoy tan a gusto haciéndolo, es porque yo me puse a buscar dónde están las dramaturgas, porque no las encontraba. Tuve que hacer un trabajo de arqueología para encontrar la lista de dramaturgas argentinas, dónde están, dónde se agrupan. Acá hemos tenido visita a integrantes de la colectiva de autoras, ¿no?, en la que está Susana Torres Molina, entre otras, y realmente yo no encontraba. Yo tenía nombres de dramaturgos muy destacados, locales y contemporáneos, como Cartoon, por ejemplo, Spregelburg, por ejemplo, Dolte, por ejemplo, pero yo decía, ¿las mujeres dónde están? La única que tenía en mente era Gambaro, que es como la Borges de la dramaturgia. ¿Y las demás? Y ahí empecé a investigar y dije, bueno, hay que ahí me puse la página y ahí empecé y después se me ocurrió este taller, al año y medio de tener la página. Porque me parece que es importante leer y divulgar el teatro escrito por mujeres, sin hacer militancia extrema ni belicosa, simplemente poner a leer, producir sentidos y poner a circular y analizar cómo escriben las mujeres. Si hay o no hay distinción entre escritura de hombres y de mujeres, para mí la hay, para otros no. Hay dramaturgos que dicen que no. Soy un hombre, no hay diferencia para escribir. Claro. No sé, a mí, perdón, a mí me pareció muy interesante tu taller, por eso me inscribí, porque no hay talleres así que sean abordados sobre dramaturgas mujeres, y es muy interesante la mirada de la mujer. A mí me parece que la dramaturgia femenina, o sea, las mujeres, es como mucho más visceral que la dramaturgia masculina. Pero visceral, o sea que el conflicto es mucho más fuerte, es mucho más tajante, es mucho más fuerte, pero fuerte de contenido y no sé, tiene que ver con lo arriesgado, con lo la literatura masculina me parece, o la dramaturgia masculina es como más, es más tranqui, sí, puede haber algo, algún destello, pero es como más, más apaciguable. Pero la dramaturgia femenina me parece como que es más cortante, es más a cuchillo sin filo, es como cortar carne con un cuchillo sin filo. Así es la que veo yo por estas autoras, estos textos, 3 textos que vimos nosotros, son muy fuertes. La obra que tenemos hoy
Claro, Tremendo. es terrible, es tremenda, es Yo tremenda. entiendo que formalmente es una comedia, puede dar comedia. Formalmente Yo me puede reí dar. un montón me Primero. reí. ¿Eh? Que me reí un montón. O sea, tiene Es muchísimo humor, pero es absolutamente. dolor. Es el humor sobre el dolor. Hay dolor de fondo, ¿no? Totalmente. Y hay teatro dentro del teatro. Siempre es una herramienta maravillosa, ¿no? Digo, lo que yo rescato de Lola, porque es un personaje complejo, pero le crea el teatro de que vamos a buscar a Frank. Frank, por favor, hacele cantar tango en vez de hacer animales. Esta cosa de que vamos, chicas, y todos... Es maravillosa, realmente es una joya. Yo creo que es el teatro dentro del teatro. Siempre es un recurso magnífico. Creo que para mí es lo que me gustaría hacer en teatro. Después el resto de la obra no, pero ese momento es un disfrute. Hay que hacerlo, no hay que quedarse en el deseo, hay que hacerlo, compañera. Hay que hacerlo, compañera. Ojalá. No hay que quedarse, ojalá, tampoco ojalá, hay que hacerlo, ¿no? Ni ojalá ni nada. Uno se tiene que proponer, va, elige las actrices, 3 amigas y arranca. Nada de ojalá. Valga la redundancia, es muy teatral. Es una obra de teatro sumamente teatral. Teatral, claro. Yo estuve buscando y tuvo muchas puestas en España. Esta obra fue muy llevada a la escena, digamos, tuvo muchas puestas. Y está todo tan servido en bandeja, que es lo que dice Mario. Te dan ganas de hacerla. A los personajes los ves. Están construidos con el relato. Entonces es como que, bueno, me pongo el vestuario, me armo un poquito la escenografía y salgo. Claro, sumamente totalmente. Teatral. A mí me encantó. Hasta es para arriesgar, como decía, uno puede hasta poner todo en la mesa, como decía la compañera mexicana, decía, yo no sé, más que Lolo para mí que era otro femenino, y bueno, pongo otro femenino, en vez que sea Lolo, que sea otra Lola, que sea mujer, o sea, en vez de que lo fálico sea otra mujer, me parece muy... Volverlo a poner, o sea, reapostar a esto. Si el pensamiento de la compañera, o mi pensamiento, es que para mí Lola es una mujer o es otra mujer, no hay Lolo, sino es ella misma. Bueno, es ella misma, es el lado masculino. Y lo pongo. Lado masculino. Y claro, y lo fálico. Es el alter ego de la autora. Claro, y lo pongo, claro, totalmente. Claro, y que lo fálico pase por ahí, y lo fálico pase por ahí. Digo fálico porque está presente en eso, bueno, que pase por ahí, y pongo otra mujer, y pongo 5 mujeres más, no sé, que sean todas mujeres. Me parece bárbaro. Apostar a eso y arriesgar a eso, y que sea la mirada, ¿no? Como decía la compañera, su mirada, la compañera mexicana, que se arriesgue a eso. Y es eso, mostrar lo que quiere mostrar ella, me parece, lo que leyó ella, me parece genial. Es jugar Una esa pregunta. El retrato que se cayó mientras estaban haciendo espiritismo, ¿de quién era entonces? Porque había un retrato de Lolo. Ese era es maravilloso. ¿No? Para mí que es Lola con los bigotes pintados. Está bárbaro. Incluso cuando ustedes compran el retrato, la imagen que viene. Claro. Eligió a donde la venía modelo. solamente un hombre y ya. Ahora, tuvimos una serie de obras. La primera fue... Perdón, Liliana. No, de hecho, Lolo lo menciona como, le dice puto a Lolo. Le dice que era un puto que te quería tanto, ¿no? ¿No se refiere así a él? Sí, es verdad. Como una fuerza femenina, ¿no? Le habla... Qué buena observación. Qué buena observación. Le dice que era un puto que extrañaba muchísimo, y Lola realmente parecería ser la fuerza masculina en dirigir, ¿no? A sus súbditas, digamos, porque no está en el mismo nivel de compañerismo, digamos, ¿no? Y el personaje de ella en sí tan fuerte me parece comparable a lo que hablábamos de esta fuerza que está dada por quienes acompañan a la figura que se ve. Casi al final de la obra, un personaje, ¿quién es? Que dice, sin Irredenta no hay más Lola, cuando la ven a Irredenta supuestamente ahorcada,
sin Irredenta no hay más Lola. Y es cierto que Lola está profundamente enamorada de Irredenta también. Va, es lo que yo sentí, no sé si les pasó a ustedes también. Lola es poderosa y las tiene a todas ahí en jaque, pero ese sin Irredenta no hay Lola me pareció bastante emblemático y tratando de conservar esta mirada de extrañamiento que trae nuestra compañera mexicana, que siempre está buenísimo porque nosotras y nosotros quizás nos acostumbramos a leer más de corrido. Busqué el significado de la frase no querer más Lola, porque aparece por ahí esta expresión, ¿no? Medio oculta. Y dice, según se cree, la frase no querer más Lola se origina en una persona que estaba de visita en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires junto a un amigo, que recorriendo las instalaciones llegaron a la puerta de la morgue, donde en ese momento un enfermo salía con una camilla con un cadáver. Se cuenta que ante esta escena el visitante miró a su compañero y le dijo, este no quiere más Lola, eran unas galletitas, haciendo alusión a que debido a que esta persona estaba muerta no iba a comer más ni esa galletita ni ninguna otra. Y aparece esta expresión ahí metida ya como, no hay más Lola, no quiere más Lola. Y me gustó algo, coincido con lo que decía María, la compañera, que esperaba que Irredenta efectivamente se hubiera ahorcado. A mí me pasó lo mismo, no porque me gusten las desgracias, sino que creo que es menos trágica esa decisión final en la que se termina esta recurrencia, este eterno retorno, no poder salir de una situación de la que no se sale más que con la muerte. Eso. Porque si no es un sinfín. Gracias, Natalia. Uno desea que tome alguna decisión por fin y fuerte y potente. Ahorcate, punto. Si no se transforma en un sinfín y en una rueda que vuelve a ocurrir. El ahorcamiento era un final Chekhov, ¿vieron? Sí. Claro. Es un doble final, es un final mentiroso, digo yo. Claro. Es un chiste teatral. Mira, te lo termino como la Chekhov, no. O como Lorca. Claro. O como Bernarda Alba, que se mata. Claro. Fuerte y termina ahí. Ahí hay metateatralidad en el final de esta obra, ¿no? Porque Chekhov, ¿no? Nos vuelve a decir que lo creíste, como con lo del kiosco. Resuelve un montón de cosas. Claro, sí. Ahora, la relación que estaban comentando acerca de Lolo Lola, que ella se refiere a él como un puto. A mí, ahorita que lo estaban mencionando, me recordó a una película mexicana que se llama Un lugar sin límites, que son chicas de cabaret. Entonces, es rentarla, tienen una casa, pero la madrota, o sea, la madame, no puede ser la que lleve el negocio porque es mujer. Entonces, al único varón que hay en este círculo es el que debe de hacer como esto, es la parte masculina de este universo, a pesar de que es el más femenino. Porque igual que, ¿cómo se llama? Dolores es un travesti. Pero entonces hay un juego ahí entre lo femenino, lo masculino, pero ante la sociedad, y además una sociedad que en ese entonces en México era doble moral, corrompida, etcétera, etcétera. Si gustan, les puedo buscar la película, está buenísima, está en YouTube, de hecho. Perdón, ¿y se llama? ¿Cómo se llama? Un lugar sin límite. O el lugar muy bueno. Sin límite. Gracias. Sí, ahorita lo busco aquí en mi... Estoy anotando, mira. De todas maneras les paso el link porque según yo sigue en YouTube y es una película, eso sí, termina de una manera horrible. Pienso, Alefari, esta obra que vimos hoy tiene un poquito de Ripstein, del mundo Ripstein.
Sí, yo... ahí Claro, no sí, 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 claro. Sí. Hay un toque Ripstein en esta obra. Sí, 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 es verdad, tenés razón. Qué buena vista, qué buena mirada. Qué buena mirada. Qué buena mirada, Elena, en serio. Qué buena mirada, en serio, Esa sí. cosa Es media verdad. sórdida, voy a decir Sí, sordidez. sí, qué buena mirada, Palabra Elena. que amo después del cuento de Salinger, Paresmé con amor y sordidez. Qué cuento divino, qué ternura. Bueno, hay un poquito de sordidez en esta obra, ¿no? En el mundo de esta obra. Y mucha ternura también. Ahora, las obras de teatro que hemos visto hasta ahora, empezamos con Antígona, que es un gran clásico trágico de Occidente. Después seguimos con un personaje histórico, pero maravillosamente contado en tono poético. Pero en esta obra no hay eso, no hay ningún tipo de solemnidad, no tenemos ninguna... ¿No? Es bien... Un realismo bruto. Es un realismo... Ella dice exasperado, claro. Sí. Es un realismo real, es un realismo real de cotidiano. Realista. Cotidiano. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la exigencia de escribir una obra así? Que si uno va a Antígona, bueno, igual hay que ser gambaro para escribir esa Antígona Furiosa. Sí, claro. Y en ese momento. Y hay que, si uno recurre a un personaje trágico tan clásico como Antígona, sobre el que se ha escrito tanto, tiene una responsabilidad muy alta en que la obra sea, quiero decir... Después está rescatar el personaje histórico de La Mujer de Rosas por Christophe, Escoffet, que analizamos la vez pasada, que también tiene su halo histórico, su mundo. Uno importa mucho del personaje. Cuando uno trabaja con un personaje histórico, tiene mucho del personaje dado. Claro. Pero estos personajes son creados de la nada. No hay eso. No hay una Antígona anterior, no hay un personaje histórico. Hay una alta exigencia para escribir una obra así, como la de hoy. Y hay que tener mucho saber teatral para hacer estas piruetas argumentales. Y salir, sí. Se ahorca, no se ahorca, final Chekhov, no final Chekhov, ¿no? Sí. En ese sentido, técnicamente es una obra muy lograda. Bueno, la prueba está en que ha sido llevada muchas veces ha tenido muchas puestas y es una obra paradigmática de Mosquera. Y también otra cosa que yo creo que técnicamente es muy destacable es, como les decía, cuán contemporánea es. Aún con jerga local argentina, con el lunfardo al que recurre, es muy contemporánea la obra. ¿Algún comentario más? También, me parece también que hay como una gran capacidad crítica de la autora, porque pasa todo así como por su mirada muy, muy irónica, pero por ejemplo, bueno, el discurso sobre la religión, ¿no? Que lo parodia, como una parodia a discursos así, que tienen que ver con el poder religioso, luego político. Ese discurso me parecía que era muy actual, el discurso político cuando compañero, no sé qué, bueno, digo, ¿cuándo fue escrito eso? Y después también lo que traía la compañera de La Payada, hay como una parodia a ese género que fue muy significativo acá, bueno, incluso el Martín Fierro está lleno de payada, tiene esta idea de la patria. Entonces me parece que se permite como pasar revista a todo de una manera con desparpajo, pero muy crítico al mismo tiempo. Es con humor, pero al mismo tiempo es punzante y hace pensar, ¿no? Hace pensar. Lili se preguntaba hoy cuando comenzamos por el tema de la palabra irredenta y el tema de los territorios, ¿no? De ¿cuál es el territorio de la irredenta? Y también la irredenta es la que no tiene redención, que no tiene salvación. Claro. Interesante, sí, es verdad eso. Es un título que juega podemos jugar con los dos sentidos de irredenta. No tiene salvación. Bueno, irredenta en un momento dice, prefiero estar muerta como el Pedro, antes
de seguir con esta vida de mierda, donde mires no hay más que mugre y chifladura. Y es eso, ¿no? Ahí adentro había todo eso. Es tristísimo realmente. Igual ¿no? pareciera, perdón, que ninguna tenía salvación, ¿no? Es cierto, y Redenta está como más ubicada o más destacada, una porque es el nombre que le da la autora a esta mujer, pero pensaba como de alguna manera a lo mejor es la que menos se salva, porque está bien lo que dice Elena, ¿no? Fíjense que no me acuerdo ahora quién es la que se iba a casar y salía de la casa como una salvación, este hombre que la iba a buscar, que se lleva el vestido de novia, digamos, bien patriarcal, ¿no? Digo, que el hombre te salve porque te casas con él. Es el obsesivo, el tanguero que quiere salvar a la puta. La quiere sacar de la calle y no se anima después. Ahí hay una crítica. Sí, Azucena es ese personaje, Azucena, la que se va a ir con el taxista, que no se va. Exacto. Sí, además que con el plus de que aparentemente la va a salvar porque se le murió la mamá. La madre, porque eso fue genial. estaba esa... Esa madre quedó libre. Qué detalle, ese detalle me había olvidado. Qué detalle, madre mía. Eso es maravilloso. A ella no le importaba ser la esclava de él en sentido de ser la mucama de él, porque sabía que la iba a usar para eso, pero se quería ir, o sea, como que medio pobre, no sé, el cambio tampoco era demasiado alentador. Lo que pasa es que es un pensamiento muy de la época, es 1990, es ahí el pensamiento de la época. Quería tener hijos. Pregunten cómo estoy. Claro, regala las muñecas, regala las muñecas que habían sido como los hijitos que no había tenido. Claro. Y ella se imaginaba todo el diálogo con la vecina, que señora de acá, cómo le va, que esto y que lo, todo un diálogo imaginario de chimentero, con los vecinos. Sí, ahí esto que decís vos es como mucha ingenuidad también, hay cierta ingenuidad en algunos de los diálogos. Y esto que por ahí decimos, bueno, en esta época, pero todavía sigue funcionando y por eso estamos hablando, sigue funcionando esto del casarse, tener hijos, del resguardo, el cuidado. Hay muchas mujeres todavía que siguen pensando que la salvación está en el casamiento. El amor romántico. Claro. Aparte, como dice Azucena cuando comunica ahí, ¿no? Dice, ay, el Carmelo me va a venir a buscar porque se murió la madre. Ahora, pasa eso. Yo conozco hombres grandes que tienen una mujer, pero está con la madre viviendo. Y cuando muere la madre, la va a buscar y se casan. ¿Entendés? O sea, hay cosas que en el hoy suceden también. No cambia una mamá por otra. Bueno, eso no sabría decirte. Ya es muy personal. Silvio Soldán no lo hace, seguía viviendo con la mamá, mirá. Claro. A pesar de que estaba con Zuller, mirá. Yo también me quedé pensando en lo que dijo Sil de la sororidad entre estas 4 mujeres, y alguien más estuvo de acuerdo, que sí en parte, pero también digo, cuánta crueldad había no me acuerdo el personaje, cuando le dice te vas a quedar ciega, digo que es la misma que le dice lo del kiosco, digo, y cuánta crueldad también en la Irredenta que simula este suicidio. Bueno, pero se vengó, pobre mujer. Claro. Que era mentira que se iba a quedar ciega. Es terrible. Yo me lo creí. Digo, a ver, una amiga, por más que estaban, para mí sí tenían un hogar, y en parte, insisto, coincido en que se cuidaban o se protegían, digo, pero hay mucha crueldad ahí en esto, de asegurarle que se va a quedar ciega en 6 meses. Para mí también, sí, Una sí, es muy cruel. Es porque es un
un sistema, un círculo de violencia, me parece, y que la sometida van turnando, somete y hay como un tipo de relación. Yo me quedé pensando en lo que hablaban al principio, lo del feminismo, que me parece muy interesante, que cómo habla de, estas mujeres hablan, no sé, de las amas de casa, que eso que decían que era quizás muy, muy simplón o muy inocente, pero cómo retrata, ¿no? A la madre, que ¿no? Hablan de las madres, hablan de las amas de casa, ¿no? Los estereotipos femeninos están ahí, ¿no? Bueno, ellas son las putas, las que dan placer, entonces están como todos los estereotipos femeninos ahí en esta ensalada rotando y no sé, viendo cuál es mejor que el otro, ¿no? O cuál es menos peor, ¿no? Eso me parecía interesante. Sí. Además, digamos, por lo que estás diciendo, creo que también tiene vigencia todo esto porque el gran tema de la prostitución todavía está por seguir discutiéndose, que si es un trabajo, que si no es un trabajo, cuáles son las... No es una cosa muy sencilla. No, que mujeres hablan de que es eso, trabajo esclavo, de la trata, de mujeres que dicen que no, que es ¿no? fuerza de trabajo, y que hago yo con mi cuerpo si lo utilizo en esa fuerza de trabajo. Acá, bueno, el tema es que son todas mujeres, pero bueno, está Lolo que dicen que es puto, está el tema de travesti, también como una más, hay como una, bueno, ¿no? Lolo, Lola, hay como una cosa, quizás, y como, bueno, los hombres son personajes como referidos, ¿no? Se habla de Carmelo, se habla de Frank, ¿no? Son todos traídos por las voces de estas mujeres, ¿no? Es muy interesante la obra. Sí, y yo quería agregar otra cosa que por ahí no lo hemos tocado hasta ahora, a lo mejor alguien también lo pensó. Digo, pero esta cuestión entre la inmigración y las historias padecidas, ¿no? Porque fíjense, nombran a los italianos y cantan en italiano, nombran a los payadores como una cosa localista argentina, hace el saludo nazi, digo, y también habla como en un alemán chapuceado, digo, yo me quedé pensando en eso, me hizo recordar digamos, a la inmigración como este otro sainete que es el conventillo de la Paloma, ¿no? Donde justamente en el conventillo de la Paloma estaban todas las, destacados cada inmigrante, digamos, de cada lugar del mundo. Y también creo que la autora ahí quiso mostrar algo con esto. No llego por ahí a darme cuenta del todo qué nos quiso mostrar, o por qué las hizo, o a Irredenta, o no me acuerdo quién era la persona que iba nombrando esto, a los italianos, al payador, al saludo nazi. No sé si alguien se quedó pensando en eso, o pasó sin pena ni gloria. Por ejemplo, yo hablando de este lado del continente, algo que a mí me recordó mucho fue El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que habla del mestizaje de los mexicanos, y que justamente no nos sentimos no somos españoles, pero tampoco somos mexicanos, pero tampoco somos mezcla. Entonces justamente esta idea de no tener identidad, al mismo tiempo no tener el territorio. Cuando yo investigué la palabra, o sea, también Irredenta, dije, es que sí ayuda, y más bien no ayuda, más bien creo que es un sentimiento, no sé, latinoamericano, no solamente de un país. Y por ejemplo, con lo que estaban comentando acerca de, se me acaba de ir la idea, de esta parte donde cantan, justamente por eso me surgió la duda de la payada, porque... Hay un poquito más fuerte, ¿podrás hablar? No te escucho. Sí, perdón. Algo que, el por qué yo pregunté acerca de la payada fue porque antes de eso estaban cantando New York. Entonces es como esta canción súper norteamericana, o sea, como el sueño americano. Y de pronto van a la payada y yo decía, esto definitivamente tiene que ver con una identidad argentina. Por eso dije, pregunto para ver si voy por el mismo lado, ¿no? Por el mismo camino. Pero esta falta de identidad y de raíces
siento que somos una mezcla de todo, o por lo menos yo como mexicana, con este escrito de Octavio Paz, sí pienso en eso, y pienso mucho ahorita que las escucho acerca de lo que acá en México es el mariachi. Entonces, el grito de mariachi es entre un grito y un llanto, entre una risa y un lamento. Entonces, Pedro Infante es como los momentos que se saca el grito de mariachi, es como, uf, lo siento, lo siento. Bueno, ¿seguimos? ¿Algún comentario más? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Sí, muchísimo. Sí, muy interesante, muy bueno. Sí, re linda, re buena. Sí, pero yo no la haría, ¿eh? Ah. No, ¿por qué, María, no la haría? No, ¿Qué personaje no, porque no te gustó ninguno? el travesti Para te hacer, haría. El travesti sí, porque es el personaje dentro del personaje. Ese me parece muy disfrutable. Pero ¿qué, lo actuarías o lo dirigirías? No, lo haría. Lo actuaría. Lo actuaría. Aparte, me parece... María, yo también lo actuaría. Claro, María, me parece... chicas, ¿no les parece que el travesti tendría que ser en realidad una actriz trans? Porque si no también está esto de que ocupamos lugares, y les quitamos los pocos lugares que tienen. No, por Yo supuesto, en esto, por supuesto. Totalmente, estoy de acuerdo. Totalmente pero yo de digo, acuerdo. ¿qué es lo más divertido de la obra? Decía, fue esa escena me pareció lo más divertido. Después, lo que me pasó con esta obra es que pasás de un estado al otro en una décima de segundo, estás con un nudo en la garganta y después te entras a reír. Yo terminé como agotada, entonces dije, si ya leyéndola nada más estoy cansada, me imagino lo que debe ser hacerla, ¿no? Tal cual. Y si no es, ¿de qué me río? ¿De qué me estoy riendo? Pero el Claro, estado, claro. el nudo en la garganta, estás por llorar y después te entras a reír y no lo podés creer y decís, basta, Mosquera, déjame de bromar. Y es así toda la obra, claro, es como, y mirá cómo me la terminaste, nada, o sea, es como... es todo muy al palo, muy al palo. Muy así, al palo, pum, sí. Es muy rápido los cambios de estado. Creo que, por ejemplo, en las otras obras, el crecimiento dramático de los personajes es va como más lento, más masticado. Tiene un crecimiento dramático. Acá está, nada. Palo y a la bolsa. ¿Entendés? Bueno, es una linda obra como entrenamiento, ¿no? Para hacerla como entrenamiento. Sí, como entrenamiento está bárbaro. En un taller de entrenamiento, ponele. Que me hizo acordar un poco a las obras de copy, en eso de que te trae, te lleva, que te cambia una cosa como irreverente todo el tiempo. Me hizo acordar un poco a algunas obras de copy, así por el desparpajo. Por la, sí. Es descarnado. Sí. Es una obra ejemplar para enseñar a escribir dramaturgia, porque uno tiene que escribir, tiene que pasar cosas en una obra de teatro. Tiene que ocurrir cosas. Y esta obra tiene todo el tiempo, ¿no? Estos engaños, estas traiciones. Y bueno, aparte, diálogos, ¿no? En todo momento hay diálogo. Un ritmo espectacular. Sí, es material es material de talleres, mirá, de dramaturgia, claro, es material para talleres de dramaturgia y de actuación. Ella enseña teatro, teatro. Y mirá, y ahora que lo decís se nota, ¿no? Bueno, la próxima, a ver, estoy viendo el programa de la próxima, tenemos una de Susana Torres Molina, que se llama Modus Operandi. Que les voy a mandar mañana seguramente cuando les mando el material para el viernes que viene. Susana Torres Molina está en la colectiva de autoras, esta agrupación que defiende, milita por la inclusión de las dramaturgas en el sistema teatral comercial y oficial, digamos.
y tiene mucha trayectoria en el mundo teatral, Susana Torres Molina, también. Así que les voy a enviar entonces mañana el material para que trabajemos el viernes que viene. Y estoy pensando, para más adelante, este año para mí y para todos va a ser un año complicado. Sí, casi parecido al anterior va a ser creo. Por lo menos hasta la mitad de año. No sé el 2021, pero bueno. Para una segunda tanda de dramaturgas, y armando la selección. Sí, totalmente, sí, está muy bueno. Te esperan sugerencias para la segunda tanda de dramaturgas, porque ustedes saben que esta selección yo le hice por el paper de Tarantubies que les mandé. Claro. Sí. De hecho, tengo una propuesta, si ustedes quieren. Mi compañera y yo nos aventamos un curso con ustedes de autoras mexicanas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno. Yo solamente he leído una o dos obras de la autora de Todo o Nada, que está haciendo ahora Miguel Ángel Solá en España. Sabina Berman. He leído obras de Sabina Berman. Solamente, así que no tengo mucha data no conozco dramaturgas mexicanas, nos vendría muy bien, ¿qué les parece? Sería muy interesante. Sí, re lindo. Me gusta la idea. Muy bien. Muy buena idea. Interesante. Aparte me parece que México es un poco más machista que acá en la Argentina, es como que es mucho más fuerte ahí el machismo que acá, así que estaría bueno. Habría que por ahí sí, es difícil. No sé. Yo creo que sí. La verdad tendría que comentar la compañera mexicana, las compañeras mexicanas tendrían que decir. Nosotros que estamos acá podemos opinar. Tendrían que decir las chicas mexicanas qué tal es. Sí, pero por lo que contó al principio, con las políticas, que porque sos mujer y demás, me pareció como que ahí es un poco más fuerte que acá. Claro, sí. Uno tiene esa sensación, que es más fuerte que acá. Sí, seguro. Sí. Bueno. Interesante. Yo quería comentar algo acerca de las autoras mexicanas que pasó en este taller. Cuando hicimos el primer encuentro, que fue sobre Antígona Furiosa, una de las compañeras había escrito sobre que en México había una autora que escribió sobre Antígona González. Y la busqué y me pareció muy interesante, que habla sobre esta Antígona González de México. Habla sobre que ella busca los cuerpos de los desaparecidos, y era muy fuerte la lectura, y me pareció muy interesante para tomarlo como punto de partida. Nosotros que tenemos tan fuerte lo de los desaparecidos y todo esto, entonces se lo propuse a mi grupo para empezar a investigar sobre esa línea, y me parecía como muy, muy interesante. Entonces quería agradecer a las chicas, al grupo acá. No recuerdo, una de las chicas mexicanas, una de las señoras de las chicas mexicanas lo había escrito en el primer taller, y yo había tomado nota y lo había buscado después. No tengo acá a mano, es de la autora, es una autora. Una autora mexicana. Perdón, es Sara Uribe. Sara Uribe, ahí está, sí. No sé si fuiste vos, te agradezco mucho. La que la había mencionado, pero me pareció muy fuerte y muy bueno el mensaje, y por eso me interesaba mucho este taller, porque de todo lo que charlamos y de todo lo que permitís volcar, Elena, y de todos los que podemos comentar, surgen muchos materiales alternativos, claro, hay muchos materiales alternativos que uno después va buscando, o la película que comentó recién la otra compañera mexicana, que me parecía muy, muy, muy atinado, si uno lo quiere ver y quiere complementar todas estas miradas que estamos haciendo de estas lecturas, y es muy bueno eso. A mí me gustó mucho y propuse eso, como me parecía muy fuerte para buscar como alternativa, y nunca se me hubiera ocurrido de esto asociarlo con lo de los cuerpos o los de los desaparecidos, como surgió acá, que decía Elena al principio, la búsqueda que también nosotros tenemos los argentinos con los cuerpos de los desaparecidos que están sin enterrar. Esta famosa frase, se los llevaron vivos, vivos los traen, o por lo menos yo tuve amigos y amigas que lloraron cuando les entregaron los cuerpos, los huesitos, y los pudieron enterrar, ¿no? de sus padres, de sus madres, y por lo menos cerrar el duelo. Me pareció muy fuerte eso, así que quería agradecer al taller, a vos, Elena, y a todas las chicas, a todos los chicos que estamos acá haciendo el taller.
¿Cómo se llama la película que recomendaste en YouTube, por favor? El lugar sin límite. El lugar sin límite. Gracias. Es un actor fabuloso el que hace la Manuela. A la Manuela, ay, es maravilloso. Increíble. De hecho, acerca de Antígona, yo me quedé en la primera sesión muy impactada de que siento que cada cultura tiene una Antígona. Ajá. Y eso es, más que unirnos, o sea, más que decir, sí, todos tenemos una Antígona, es en la madre, todos tenemos una Antígona. Acá en México, la cuestión, la violencia cotidiana, la violencia de narcotráfico, la violencia hacia la mujer es fuertísima, porque, por ejemplo, lo que comentaba el compañero Mario, de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Nosotras, acá en México, llevamos 6 años reclamando 43 cuerpos de estudiantes y no ha llegado ni siquiera una pizca de alguna pista de dónde están los cuerpos. Se sabe, pero no se sabe. Madres que tienen que ir a buscar a sus hijas a los baldíos porque la policía no hace nada, ¿no? Entonces, Antígona González es fuertísima. Y acá nosotras vivimos en el centro del país. Nosotras somos del centro. Y en el centro del país somos el número 1 en violencia, el número 1 en feminicidios. Y vimos un montaje de Antígona González, Madre Santa de Dios, era para salir corriendo. Entonces, Mario, si necesitas algún tipo de material, algo, no dudes en pedirlo. Te agradezco porque es maravilloso, sobre todo que me lo comentabas, me hubiera gustado estar y verlo, porque me pareció muy interesante. Bueno, así que después te escribiré. Gracias. Muchas gracias por facilitármelo. Gracias, muy bueno. El taller sirve para esto también, Elena, para crear. Totalmente, es lo más lindo. Abrir, leer entre todos, compartir lecturas, interpretar. Surgen muchas cosas lindas. Y es un momento lindo para hacer talleres ahora, con tanta, digamos... Y estamos más tranquilos. Estamos más tranquilos, todavía no empezaron las clases, no empezaron los laburos, todavía estamos de vacaciones. Esta época de pandemia y de transición, ahora con la cuestión de la vacunación, que bueno. Es interesante empezar a leer entre varios y la vida del arte, ¿no? Creo que es un buen momento. Elena, yo creo que, hablando, como decía la compañera de México, la saga de Antígonas, ¿no? Yo creo que te mandé el texto de Steiner. ¿Te lo mandé? No me acuerdo. George Steiner tiene un libro que se llama Antígonas y hace toda un estudio sobre todas las versiones de Antígona. Sí, Antígona, no digo infinita, pero es súper analizada, tratada, versionada. Hay cantidades y cantidades de material sobre Antígona. Es muy interesante. Así que, bueno. Si les parece, yo sigo anotando. Todas las chicas hablan, yo sigo anotando todas estas cosas, estos datos. Gracias, chicas. Si les parece, seguimos el viernes. Totalmente. Con Susana Torres Molina, que es nuestra próxima dramaturga Argentina 1. Y vayamos pensando en una segunda selección. Tenemos la propuesta de las chicas de dramaturgas mexicanas, que es un proyecto de taller, y después tenemos continuar con dramaturgas 2 argentinas, ¿no? Está bien. Ustedes, chicas, las dramaturgas mexicanas, ¿cuándo las quieren hacer? Brenda.
Pues sería cuestión más bien de que ustedes nos dijeran si al término de este taller se continuaría con la segunda parte o si quisieran que fuera como el intermedio para que Alessar y yo vayamos Yo personalmente no puedo hacer, en breve plazo no voy a volver a hacer el de Dramaturgas 2, porque se me viene el año. Con pues, todo si lo, quieren, ¿no? si Entonces, quieren, Brenda y yo hablamos y lo estructuramos y les decimos la siguiente semana para ponernos de acuerdo. Claro, ¿quién se engancha? ¿Quién puede, quién va a participar? ¿No? Sí. Se organiza. Con Sí, Zoom, una de las ventajas del Zoom es que nos acerca geográficamente, o sea, no tenemos límites geográficos, eso es re lindo, ¿no? Ni dentro de Argentina ni con países del exterior. Así que es re lindo. Los talleres son internacionales. Sí. Claro. Yo participaría, yo lo tomaría. Me gustaría saber sobre dramaturgas mexicanas o sobre, no sé, cuando proponías el taller también se me ocurrían de dramaturgas argentinas, no sé, jóvenes dramaturgas. Ahora hay muchas jóvenes dramaturgas, que son Mariana Chaudo, Florencia Baroldi también, que hay muchas jóvenes también, también hay otras que son también más. Por eso hay que hacer una selección, digamos, con unos. Sí, yo me sumo. Sí, nos sumamos. Confiamos en el criterio de Elena, que es muy. En tu criterio, Romina Elena. Paula también, Romina Paula. Claro, totalmente. Ahora las chicas que ganaron el concurso de dramaturgia de la INT. Villamil. Anaí Ribeiro. No sé si Sandra Franzen también, no sé. Franzen es mención, Sandra. ¿Es mención? Ah, no. Así que bueno, eso es para, digamos, como yo les dije, la selección de este taller yo la adopté de un paper de investigación de Tarantubies, es un paper académico, entonces me vino dado, digamos, la selección. La otra secuencia vemos cómo se organiza, ¿sí? Confiamos en tu criterio, Elena, tú que eres muy buena. Bueno, muchas gracias. Bueno, beso para todos. Gracias. Nos vemos el viernes. Yo mañana les mando el material del viernes que viene. Hasta el viernes. Buen fin de. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Chao. Chao.